la iglesia local. Muchos conceptos andan ahí afuera acerca de lo que es la iglesia, de su importancia, de su falta de importancia, pero las escrituras hablan claramente acerca de la vida de la iglesia en la vida del creyente, y queremos en esta noche hablar algo de eso. Quiero leer un caso hipotético que compartí con los hombres el mes pasado. Lo encontré, tendría que saber dónde lo encontré. Basta decir que yo no lo inventé, no es original, pero habla de un tal Juan. Dice: Juan es un hombre hecho y derecho. En el trabajo es conocido por ser ambicioso y muy trabajador. Es muy buen proveedor que ama a su esposa e hijos. Es respetado por sus vecinos. Anda en una inmensa 4x4. Le encanta estar afuera, aprovechar cada oportunidad que pueda para la caza y la pesca. Disfruta una cerveza bien fría y un chiste verde, pero a la iglesia no va. Si le preguntas por qué no va a la iglesia, te responde con palabras como aburrida, irrelevante e hipócrita. Sin embargo, la verdadera razón que no va a la iglesia es que ya practica otra religión. Esa religión se llama la masculinidad. La ideología de la masculinidad ha reemplazado el cristianismo como la verdadera religión de los hombres. Vivimos en una sociedad con una religión femenina y otra masculina. El cristianismo para mujeres y hombres afeminados y la masculinidad para los hombres. Juan practica su religión con una dedicación que envidiarían los fariseos. Su trabajo, pasatiempos, entretenimiento, fracaso, vicios, todo lo que hace diseñado para comprobar al mundo que es un hombre. Su religión demanda también que evite cualquier cosa que podría causar que sea cuestionada su masculinidad. Esto incluye la iglesia, porque cree Juan en lo más profundo de su corazón que la iglesia es algo para mujeres y niños, no hombres. Bueno, ahí termina el relato. ¿Suena familiar para algunos de ustedes? ¿Han oído algo parecido? Juan no está solo. Hace siglos que hay hombres y una multitud de hombres que piensan igual que Juan. En el siglo XIX, el pastor Spurgeon dijo estas palabras. En el siglo XIX se ha sembrado de alguna manera la idea que si llegas a ser cristiano, tienes que renunciar a la masculinidad y volverse débil y cobarde. En el siglo XIX se dijo eso. Este hombre Juan que mencionamos ve el cristianismo como incongruente con su masculinidad, como lo ven muchos hombres hoy en día. Es algo para mujeres y algo para los niños. Sin embargo, nosotros cuando observamos el Nuevo Testamento vemos que el mismo edificador de la iglesia es Cristo, el carpintero hombre Dios. Y cuando miramos y observamos el Nuevo Testamento, encontramos 12 apóstoles que sin lugar a duda eran hombres bien masculinos, entre ellos pescadores. Y cuando observamos el Nuevo Testamento, encontramos que los líderes de la iglesia, los ancianos, pastores y diáconos, son todos hombres. Y nosotros, por tanto, entendemos que la iglesia no es algo para mujeres, afeminados y niños. Absolutamente nada que ver. Y amados hermanos en Cristo, les quiero decir en esta noche que creyentes que se preocupen por su santidad se comprometen con la iglesia. Yo tengo la ventaja que no les conozco. Es una bendición para mí, porque no tengo que tener temor de pisar los dedos de nadie. Yo no sé quiénes entre ustedes van de vez en cuando a la iglesia y quiénes van fielmente a la iglesia. No sé quiénes
entre ustedes son los que no lo creen necesario ser tan fanático que tenés que ir todos los domingos a todos los cultos. No sé quiénes van a la reunión de oración. Entonces yo puedo hablar con una tremenda libertad en esta noche. Es una ventaja, ¿no es cierto? Creyentes que se preocupan por su santidad se comprometen con la iglesia. ¿Por qué se comprometen con la iglesia los creyentes que se preocupan por su santidad? Lo hacen por 4 razones que quiero mencionar en esta noche. Primero, lo hacen, o sea, creyentes que se preocupan por su santidad se comprometen con la iglesia, escuchen, porque desean sobrevivir espiritualmente. No sé cuántos de ustedes han oído la ilustración de la brasita. ¿Alguien ha oído la ilustración? Es sabido que cuando las brasas están todas juntas ahí en el fuego, que arden durante mucho tiempo. Pero cuando vos sacas una brasita solita a la orilla, enseguida ¿qué hace? Se apaga solito. Es un buen retrato de lo que ocurre cuando el creyente cree que no necesita congregarse. En Hechos 2, donde hemos abierto, quisiera leer a partir del versículo 37, el apóstol Pedro ha predicado en Pentecostés. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ustedes saben que a nosotros nos cuesta infinitamente menos ir y escuchar la palabra, pero cuántas veces creemos más necesarias y preferimos otras cosas sobre la iglesia donde se predica la palabra de Dios. Oh, tengamos vergüenza cuando caemos en esa trampa. Yo les dije que nunca nos alcanza la palabra de Dios. Nunca hay un momento en que podemos decir que no necesito más de la palabra. Dije que nunca nos alcanza las oraciones. No llega el momento en que puedo decir, no necesito más, la oración ya es suficiente. Les doy a decir otra cosa. Nunca nos alcanza la iglesia. Nunca llega el momento en que puedo decir, no necesito tanto ya ir a la iglesia. No necesito ir a la reunión de oración. Me basta una vez en la semana, me basta de vez en cuando. Nunca llega ese momento en la vida de un creyente porque tenemos una necesidad del ingreso de la palabra de Dios. Necesitamos la instrucción, la reprensión, necesitamos los desafíos, las exhortaciones y las amonestaciones. Necesitamos eso constantemente a través de los ministerios de la iglesia. Lo necesitan nuestros hijos, lo necesita nuestra esposa o esposo. La enseñanza de los apóstoles. Esa fue la primera actividad de la iglesia, que era para ellos una actividad espiritual innegociable. La segunda fue la comunión unos con otros. Y ellos también perseveraban en esa comunión, se hacían de la comunión con los hermanos como si fuesen la familia carnal.
compartían juntos porque tenían en común a Cristo y la mayoría estaban lejos de su casa, estaban lejos de sus familias, lejos de su trabajo. La comunión también era costoso por la logística, pero espiritualmente necesario. ¿Cuántas veces te quedas en casa porque ir al culto es inconveniente? ¿Cuántas veces buscamos la excusa de no ir y queremos solo hacer aquello que no nos cuesta nada? No vamos porque hace frío, no vamos porque hace calor. No vamos porque todos los hermanos son hipócritas, porque el pastor no me saluda. No vamos por esto, no vamos por aquello, no vamos por el otro. Y al final el problema real está acá, en el corazón de uno mismo. Para estos creyentes era necesario ir a la iglesia para crecer, pero también para estimular y animarse unos a otros. Y a lo mejor vos no lo crees, pero vos necesitas a los hermanos de tu iglesia. Y ellos te necesitan a vos también. Hay una interdependencia y esa comunión llena un vacío, la comunión que podemos tener los unos con los otros en el contexto de la iglesia. La iglesia se reúne a lo mejor 2 o 3 veces en la semana y no hay ninguna otra ocasión igual que esa reunión en el transcurso de la semana. Es un evento único y necesario en la vida de cada creyente. Para estos creyentes era una cuestión de sobrevivencia espiritual. Necesitaban el apoyo, necesitaban la ayuda. La comunión significa que había preocupación y cuidado mutuo. La comunión no es meramente compañerismo. La comunión implica que nos involucramos los unos en las vidas de los otros, que estamos para animar y llegar al lado y levantar. La comunión es otrocéntrica. No se aísla, se involucra en las vidas de otros. Se practica con perseverancia en el contexto de la iglesia reunida. Esa es la comunión. Todos la necesitamos, porque todos necesitamos contribuir y todos necesitamos recibir. Esa fue la segunda actividad espiritual innegociable de los primeros creyentes. Después la tercera, el partimiento del pan. Perseveraban en el partimiento del pan, se hacían del partimiento del pan. Y yo entiendo de eso que ellos perseveraban en recordar el gran costo de su redención, la muerte de Jesucristo. No se dejaban olvidar del costo de su salvación. Entendían que jamás debían olvidarse de su sacrificio por ellos. Y saben que es cuando olvidamos el precio que Él pagó, que la santidad personal, la fidelidad y el servicio dejan de ser nuestras prioridades. Por eso mismo el Señor dejó la Santa Cena como ordenanza para que jamás nos olvidemos. Entendían ellos que era una cuestión de sobrevivencia espiritual, necesario para seguir creciendo en santidad, en gracia y en conocimiento de Cristo, no por el acto de participar, sino por recordar lo que Cristo hizo por ellos. El partimiento del pan. La cuarta actividad espiritual innegociable para ellos era las oraciones. La enseñanza, la comunión, el partimiento del pan, las oraciones. Ellos perseveraban en cada una de estas actividades. Lo pueden leer de nuevo en el versículo 42. Se hacían de los tiempos de oración corporal, en reunión, en comunidad. Era una cuestión de sobrevivencia espiritual para todos. Era una oportunidad de apoyar e interceder, de fortalecer y de animarse en la compañía de otros que también entendían y compartían la misma preciosa fe. Los que no perseveran en la oración corporal estarán
perseverando en la oración privada? Vos que no vas nunca a la reunión de oración, podés decir, no importa, pastor, igual yo todos los días firme en mi casa estoy orando. ¿Será cierto? ¿Estás desenchufado de tu propia congregación? Saben que en la reunión de oración generalmente es donde, de una manera más íntima que lo usual, nos enteramos de la vida de los hermanos que conforman nuestra familia espiritual y tenemos oportunidad de apartarnos juntos y orar los unos con nosotros y los unos por los otros, de conocer las cargas de nuestros hermanos. Y bueno, ahí sí, durante la semana es probable que estemos orando por ellos también. La oración. Los que anhelan la santidad se comprometen con la iglesia porque entienden que es una cuestión de sobrevivencia espiritual. No hay ninguna de estas 4 actividades que ninguno de nosotros podemos decir, a mí no me hace falta. No es necesario. Yo puedo estar bien con Dios sin todo eso. No hay ninguno que lo puede decir. El que desea ser santo, que lo anhela, que se compromete con la iglesia, reconoce su dependencia de la iglesia, aunque choque aún con este espíritu independiente que todos nosotros llevamos adentro, que dice yo puedo solo. Así que desean sobrevivir espiritualmente. Por eso creyentes que se preocupan por su santidad se comprometen con la iglesia, porque desean sobrevivir espiritualmente. Están ahí perseverando en las enseñanzas, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero no solo porque desean sobrevivir espiritualmente, pero se comprometen con la iglesia, lo que quieren llevar una vida santa, porque tienen prioridades correctas. Prioridades correctas. No nos gusta mucho hablar de prioridades y todos nosotros las tenemos. Todos tenemos prioridades. Nada más que a veces algunos tenemos prioridades incorrectas y otros tenemos las prioridades correctas. Y yo les hago, amados hermanos, estas preguntas en esta noche. Tu falta de asistencia fiel a la iglesia, ¿qué efecto tiene sobre tu familia? ¿Qué efecto tiene sobre tus hijos? ¿Qué les estás comunicando? ¿Qué les estás inculcando? ¿Cómo afecta a los demás hermanos de la iglesia? ¿Y cómo afecta a los nuevos creyentes en la congregación? ¿Qué podemos esperar de ellos si vos no sos fiel en tu participación en la iglesia local? ¿Qué ejemplo les estás dando a ellos, a tus hijos, a tus nietos, a tus padres tal vez? ¿Cómo crees que te afecta a vos en tu propia vida espiritual el hecho de no ser fiel en congregarte? La fiel asistencia exige prioridades personales correctas. El verdadero discípulo no sigue a Cristo solo cuando sea conveniente, sino está dispuesto a negarse a sí mismo a pesar de lo que siente y desea. Ahí vamos al grano, ¿no es cierto? Lucas 9:23, Jesús decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Estos no son consejos populares hoy en día. Estos consejos no están de moda. Y a menudo llegan personas a la iglesia que cuando entienden que esto es lo que se predica en la iglesia, despacito se va retirando para que nadie se dé cuenta tampoco. Porque no están dispuestos a negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguir a Cristo según sus términos. Y tu fidelidad a la iglesia es un reflejo de tu entrega a Cristo y de tu autoabnegación diaria.
Es un asunto del discipulado personal, de tu seguimiento de Él.